Muy bien, después de este importante break, seguimos con la segunda parte de nuestra disertación académica de este día. En la primera parte estuvimos hablando sobre el proceso de formación del canon del Nuevo Testamento. Vamos ahora en nuestra segunda parte a hablar sobre la teología del Nuevo Testamento. Esta segunda parte es sumamente importante porque ahora ya aquí nos vamos a entrar a hablar, vamos a adentrarnos en cada uno de los temas o doctrinas teológicas más significativas que encontramos en los libros del Nuevo Testamento. Voy a iniciar la clase de hoy, la clase en esta segunda parte, hablando de la teología en los evangelios sinópticos. El tema central para que mis alumnos se ubiquen es la teología del Nuevo Testamento. ¿Qué es la teología del Nuevo Testamento? Son los grandes saberes, son los grandes presupuestos, son los grandes sistemas o doctrinas teológicas que encontramos en cada uno de los libros o por lo menos en los grandes grupos de libros del Nuevo Testamento. Para fines prácticos y entendibles, vamos a dividir los libros del Nuevo Testamento en los siguientes grupos. El primer grupo de libros del Nuevo Testamento es lo que conocemos con el nombre de los evangelios sinópticos. Dije al comienzo de la clase que ese nombre de sinópticos se le dio a los primeros tres evangelios en el siglo XIX por el teólogo e investigador Schloesser. Schloesser le dio el nombre de los evangelios sinópticos porque el relato de estos primeros tres evangelios es muy parecido. Presentan una visión muy parecida del misterio del Hijo de Dios, del Dios hecho hombre, del Dios encarnado. Por eso le llamamos o se le llama sinópticos. Después vamos a dividir el segundo gran grupo de libros del Nuevo Testamento en los escritos joánicos. Los escritos joánicos son los libros redactados o escritos por el apóstol Juan, que incluye el Evangelio de Juan, incluye las epístolas de Juan, incluye el libro del Apocalipsis. Después miraremos la teología presente en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas. Del libro de los Hechos de los Apóstoles señalamos que es el único libro histórico que nos narra los inicios de la iglesia. Le podríamos designar o llamar como el primer documento histórico de carácter eclesial. Es el primer libro histórico eclesial de la iglesia que nos narra los inicios de la iglesia. Las cartas paulinas son las epístolas escritas por Pablo. Las cartas paulinas son la mayoría de los libros que conforman el canon neotestamentario. Pablo es el autor más prolífero y más importante del Nuevo Testamento. Pablo fue el gran teólogo del Nuevo Testamento por una sencilla razón, porque cuando el Señor llamó a Pablo para que conformara lo que yo jocosamente he llamado la selección de los victoriosos en Cristo, la selección de los gloriosos apóstoles, miembros de la selección neotestamentaria, cuando el Señor lo llama, Pablo venía de ser un gran rabino. Pablo nos da su hoja de vida que en mi primera disertación con ustedes, acuérdense, en la clase anterior hablé de la hoja de vida que Pablo nos proporciona y de ahí resalto un aspecto significativo. Pablo dice que fue criado a los pies del gran rabino Gamaliel. Gamaliel es o fue el nieto del rabino Hillel. Hillel era el rabino más importante fariseo en los tiempos de Jesús.
fundó una comunidad rabínica, la comunidad o escuela rabínica de Hillel. En esta época la comunidad o escuela rabínica de Hillel sería un seminario, una facultad de teología, como lo es nuestro Centro Teológico Internacional Wesleyan. Pues el apóstol Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, nieto del rabino Hillel, sucesor del rabino Hillel. Entonces, Pablo no era cualquier persona, era un intelectual, era un doctor en leyes, lo que llamamos un jurisconsulto, un académico, un intelectual en materia de régimen jurisprudencial mosaico, doctor de la ley de Moisés. Como si fuera poco, era un conocedor de la filosofía clásica de la época, porque los remito en esta hora al libro de los Hechos de los Apóstoles, más exactamente en el texto donde dice que Pablo predicó la palabra del Señor en la ciudad de Atenas. Atenas era la capital de la intelectualidad en el mundo griego. En Atenas había un coliseo llamado el Coliseo Ateniense, que era el Areópago ateniense. Era el coliseo de la tertulia, de la academia, de la intelectualidad, del discurso filosófico. Ahí estuvo Pablo debatiendo con los filósofos y maestros representantes de las dos escuelas filosóficas más importantes de ese momento, que eran los estoicos y los epicúreos, para disputar con los estoicos y epicúreos y para ser invitado al Areópago ateniense, coliseo de la intelectualidad, era porque Pablo no solamente era un rabino, sino que era un intelectual conocedor de la filosofía clásica de esa época. Porque para disputar con los filósofos estoicos y epicúreos había que hacerlo de tú a tú, tener también el conocimiento de todos estos saberes y de todos estos sistemas filosóficos que emanaban del mundo griego. Pablo era un políglota, hablaba muchos idiomas, entonces no era cualquier individuo el que el Señor estaba trayendo para conformar su selección de apóstoles. Y siempre el Señor tiene la razón y se sale con la de él. Porque Pablo fue el escritor más importante del Nuevo Testamento. Prácticamente el 50% del Nuevo Testamento pues es paulino. Después de las cartas paulinas encontramos las famosas cartas pastorales, las epístolas pastorales, como las epístolas petrinas, petrinas porque su autor es Pedro, otras epístolas importantes como la epístola del apóstol Judas. Ojo, no Judas el malo, el Iscariote, Judas el bueno, el Tadeo, escribió una epístola muy bonita. Y entonces, de esa manera podemos subdividir el canon del Nuevo Testamento para analizar la teología presente grupo por grupo de libros. En el día de hoy, en la clase de este momento, nos compete analizar, hacer un análisis teológico y exegético de la teología presente en los evangelios sinópticos. De la teología presente en los evangelios sinópticos resalto los siguientes temas. Las siguientes doctrinas. Número 1, la primera gran teología que encontramos en los sinópticos es la teología de la encarnación. Número 2, la teología de la paternidad. Paternidad de Dios en relación al Mesías. O mejor dicho, Cristo como hijo de Dios. El Mashiach en hebreo, el Mesías, como hijo de Adonai, de Elohim. Número 3, encontramos también la teología de la paternidad de Dios hacia los que han confesado que el Mesías es el Hijo de Dios. Número 4, la teología del reino. ¿Qué es eso de teología del reino? El reino como realidad presente
El reino como realidad futura. El reino como una realidad terrestre, el reino como realidad celeste. Y otra importante doctrina de teología es la teología de la inclusión social. La teología de la inclusión social. Así que vayan observando, vamos a ir mirando, resumiendo. Número 1, teología de la encarnación, la teología cristológica de la encarnación. Número 2, la teología cristológica de la paternidad de Dios sobre Cristo. Número 3, la teología de la paternidad del Padre de Cristo, que es Dios, sobre nosotros. Número 4, la teología del reino. Y número 5, la teología de la inclusión social. Esas 5 grandes teologías, esos 5 grandes sistemas teológicos, que también podríamos llamar esas 5 grandes doctrinas, permean, están presentes en cada espacio y rincón revelacional de los evangelios sinópticos. Quiero comenzar explicando la primera teología presente en los sinópticos, que es la teología de la encarnación. La encarnación se convierte en los sinópticos y en el resto de la revelación del Nuevo Testamento en una de las principales, si no la principal doctrina de la historia de la salvación. La historia de la salvación es el desarrollo de ese plan de salvación que nuestro Señor Dios diseñó como respuesta al pecado humano. Cuando los hombres invitaron al pecado a participar de su historia, la participación protagónica y directa del pecado en la historia humana trajo una directa consecuencia. Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Pero como Dios nos ama y es un Dios misericordioso, así como el hombre invitó al pecado a participar de su historia, Dios echó a andar una historia de salvación. Una historia, escuchen este término que voy a utilizar, una historia soteriológica, una historia salvífica, soteriológica, para que puedan ahí anotar con calmita. Repito, soteriológica, de soteriología. Soteriología significa el estudio de la salvación. Soteriología, estudio de la salvación. Entonces Dios echó a andar una historia soteriológica, una historia salvífica. Esa historia de la salvación fue consumada. Esa historia de la salvación llegó a feliz término, empezó a ser consumada, se convirtió en proyecto real de Dios para beneficiarte y beneficiarme, cuando la segunda persona de la deidad de la Trinidad en Dios, que es el Hijo, se encarnó. La encarnación consiste en que Dios se vació a sí mismo, Dios se ha vaciado en nuestra historia humana, haciéndose como uno de nosotros, tomando forma humana para poder desde su papel humano redimirnos, representarnos y cambiar nuestro destino de condenación a salvación, de muerte a vida. Tu salvación, mi salvación, nuestra salvación fue posible por la primera gran doctrina o teología presente en los sinópticos. La teología cristológica de la encarnación. Dios se volvió hombre. Dios tomó forma humana y se hizo como uno de nosotros. Por eso en los sinópticos encontramos que uno de los calificativos más utilizados por Jesús, que Él se lo dio a sí mismo, fue el calificativo de Hijo del Hombre. ¿Se ha preguntado usted, mi querido discípulo y alumno, qué significa la expresión Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre?
repito, es uno de los calificativos que a él más le encantaba. Hijo del hombre significa el que representa a todos los hombres. Hijo del hombre, él estaría diciendo, parafraseando al Señor, yo soy el representante de todos ustedes. ¿Y por qué Cristo, siendo Dios como su Padre, estuvo en la capacidad de ser el representante de todos nosotros para enmendar nuestra culpa y nuestro pecado? Por la teología de la encarnación, por la doctrina de la encarnación, porque se volvió como uno de nosotros, se volvió hombre. Fue hecho semejante a nosotros, dice el escritor sagrado. Solamente en una cosa no era igual o semejante a nosotros, en la naturaleza pecaminosa, en el pecado. Nuestro Señor no tenía naturaleza de pecado. Nuestro Señor no tenía pecado, ni original, y mucho menos tenía pecado personal. Él no practicó el pecado. El Santo de los Santos se hace hombre para que en la perfección de su naturaleza humana convertirse en el Hijo del Hombre, es decir, en el representante de toda la raza humana y poder enmendar nuestra culpa pecaminosa en el altar del sacrificio que es la cruz, y de esa manera poder decir el famoso y emblemático, pero al mismo tiempo victorioso, consumado es. Sí, todo está hecho. He derrotado en nombre de ustedes, porque me hice hombre como ustedes. He derrotado al pecado, he derrotado a la muerte y he derrotado el imperio de Satanás. Él derrotó en representación nuestra, en virtud a su encarnación, a esos tres terribles enemigos nuestros. Y por eso hoy nosotros podemos decir a viva voz y con absoluta certidumbre de fe, Él nos ha dado vida y vida en abundancia. La segunda gran teología presente en los sinópticos es la teología de la paternidad de Dios sobre Cristo, sobre el Mesías. Y aquí quiero comenzar la disertación de esta segunda teología presente en los sinópticos. Quiero comenzar mi explicación con el retrato del juicio de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes del relato del juicio de nuestro Señor? El Sanedrín judío empezó a juzgar a nuestro Señor. En cierta oportunidad dije que Jesús fue juzgado no solamente por el Senado judío, por el Sanedrín, sino que también fue juzgado por la autoridad romana, que era Poncio Pilato. Jesús recibió un juicio religioso o eclesiástico y también recibió un juicio civil ante Poncio Pilato. El primer juicio fue el religioso. Lo llevaron ante el Sanedrín. El sumo sacerdote lo interroga delante del resto de los miembros del Sanedrín y le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios? La respuesta contundente de nuestro Señor es: así es, tú lo has dicho, soy el Hijo de Dios. Cuando Jesús dijo esto, se rasgaron las vestiduras los saduceos, miembros del Sanedrín. El sumo sacerdote dijo: ha blasfemado, hermanos, en nuestra misma presencia. ¿Qué más prueba necesitamos? Este es un hereje, blasfemo, apóstata, porque ha dicho que es hijo de Dios. Y al decir que es hijo de Dios, al hacer a Dios su Padre, está diciendo que es Dios. Bendito nuestro Señor. La segunda gran doctrina: Él no solamente es el enviado de Dios, Él no solamente es el Mesías, Él es el Mesías Dios. Dios que viene para salvarnos, Dios que nos salva, Dios que es nuestro Salvador, que es nuestro Mesías. El anuncio angélico a la Madre del Señor que encontramos en los sinópticos del Nuevo Testamento dice que el ángel Gabriel le dice a María que el santo ser
que va a ser engendrado en su vientre, será llamado Hijo de Dios. Para la teología judía, para la ortodoxia judía en los tiempos de Jesús, no era posible que Dios tuviera hijos, porque todo aquel que diga ser hijo de Dios se constituía en Dios. Sí, en el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas, sobre todo la profecía del profeta mesiánico Isaías, nos muestra de manera clara que el Mesías enviado es el mismo Dios, porque Isaías llama al Mesías Dios fuerte, consejero, admirable, príncipe de la paz, Emanuel, Dios está con nosotros. Y el ángel allá le dice a María, no te preocupes, el santo ser que vas a tener por hijo es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne. Por eso le llamarás Emanuel, Dios con nosotros. Jesús dijo de manera categórica que Dios era su Padre. Y al decir de manera categórica que Dios era su Padre, estaba diciendo que Él era Dios. En esa materia, déjeme explicarle también lo siguiente. Dios tiene varias categorías de hijos. La primera categoría de hijos que Dios tiene es hijos de Dios en sentido propio. El único hijo de Dios en sentido propio es Cristo. Sí, porque en los sinópticos el mismo Padre da testimonio de que Jesús es su hijo. No solamente Jesús dijo que el Padre, que Dios era su Padre, sino que también el mismo Dios dio testimonio que Jesús era su hijo. Con ese testimonio que Dios da acerca de que Jesús es su hijo, claramente se estaba señalando por parte del Padre que Jesús era Dios. Acuérdense ustedes que en el bautismo de nuestro Señor, en el Evangelio sinóptico de Mateo encontramos el registro del bautismo. El escritor sagrado afirma que cuando el Señor subió de las aguas, el cielo se abre. El roach en hebreo, roach, el neuma en griego, el Espíritu de Dios venía sobre el Hijo en forma de paloma, no era una paloma, en forma de paloma. Vino la voz certificadora del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte con Jesús y se transfiguró el Señor con Moisés, Elías, y ellos dijeron, Señor, qué bueno es para nosotros que estemos contemplando esta gloria. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, para que estemos aquí contemplando a los 3. Hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. A él únicamente es el que deben oír. Está por encima de Moisés y está por encima de Elías, porque Moisés y Elías le anunciaron a él. Querían verle y lo vieron y se gozaron. Tenemos entonces el testimonio del mismo Padre que certifica que Jesús es su Hijo. Jesús entonces es el único Hijo en sentido propio que Dios tiene. Al ser nuestro Señor el único Hijo en sentido propio que Dios tiene, esto nos muestra e indica que Él es Dios juntamente con su Padre. Les voy a colocar un ejemplo sencillito y lógico. Ustedes los que tienen hijos, sus hijos son humanos como ustedes por una sola y lógica razón, porque son hijos de otros humanos. Jesús, al ser hijo de Dios, el Padre, al testificar que Jesús es su hijo, entonces estaba diciendo que Jesús, al ser su hijo, era Dios, así como el Padre lo es. Por eso enseñamos que Jesús es el único hijo en sentido propio que Dios tiene. Dios no tiene más hijos en sentido propio, porque el único que es Dios como su Padre es nuestro Señor. Pero hay una segunda categoría de hijos.
y son los hijos en sentido impropio. Los hijos de Dios en sentido impropio, teológicamente, son todas las criaturas hechas por Dios. Son los llamados en teología hijos creacionales. Les remito al libro de Job. Allá en el libro de Job dice el escritor sagrado que se presentaron delante de Dios sus hijos, entre los cuales también llegó Satanás. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez en su vida por qué dice el libro de Job que Satanás está incluido entre los hijos de Dios? ¿Cómo así? Dirán algunos, pero yo no entiendo esto. Satanás, dice el libro de Job, se presentaron delante de Dios algunos de sus hijos, entre los cuales también vino Satanás. Bueno, ahí la exégesis, la interpretación teológica correcta es esta. La segunda categoría de hijos que Dios tiene es hijos en sentido impropio o hijos creacionales. Pero esos hijos no tienen los mismos beneficios que la tercera categoría de hijos que Dios tiene. La tercera categoría de hijos que Dios tiene son los hijos por adopción, los hijos adoptados. Y los únicos hijos adoptados que Dios tiene son aquellos que hemos aceptado y reconocido al único Hijo de Dios por naturaleza y en sentido propio, Cristo nuestro Señor. Todo ser humano que haya reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios le convierte en su hijo adoptivo. Por eso el Evangelio de Juan afirma: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. A los que le recibieron les ha dado la autoridad, la potestad, la facultad de ser hijos de Dios, hijos adoptados. Pablo dice en uno de sus escritos que nosotros fuimos adoptados por el Padre de nuestro Señor Jesucristo en virtud a la obra que Cristo hizo representándonos a nosotros delante del trono de su Padre. Y nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre es una expresión aramea que significa papito Dios. Ahora tú puedes decirle a Dios Padre. Ya no solamente le vas a decir a Dios Señor o Dios. Los judíos no llamaban a Dios Padre. Los judíos llamaban a Dios nuestro Dios o Señor, Adonai. Pero usted ahora le puede llamar Padre, Abba Padre, porque el Hijo de Dios en sentido propio, el único que se parece al Padre, porque es Dios como su Padre, ese ha hecho posible que el Padre te adopte y nos adopte. Hijos de Dios por adopción. Y como el Padre nos adoptó, entonces el Padre hoy tiene una familia conformada por su Hijo unigénito y nosotros los miembros de su pueblo, los miembros de la iglesia. Y como pertenecemos a la familia de Dios, nos hemos convertido en herederos de la gloria de Dios juntamente con su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Teología de la paternidad de Dios sobre su Hijo. Por esa razón, el Hijo es Dios. Porque es el único Hijo en sentido propio que Dios tiene. Porque es el único Hijo por naturaleza divina que el Padre que Dios tiene. La tercera gran teología o tercera gran doctrina que encontramos es la que acabamos de tocar. La teología de la familia de Dios o de la paternidad de Dios sobre la iglesia, sobre los miembros de la iglesia. Sí, Dios es nuestro Padre y lo es no por nuestros talentos ni por nuestros atributos propios y personales, porque el mismo Pablo señala que nuestras buenas obras, antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, delante de Dios Él las compara como el trapo de inmundicia.
¿Se ha preguntado usted, mi querido alumno, qué significa el trapo de inmundicia? El trapo de inmundicia es, perdóneme lo que voy a decir, la toalla higiénica que utilizaban las mujeres judías cuando les llegaba el periodo menstrual. Pablo es bien duro, terrible. Dice, los que quieran ufanarse de sus buenas obras, de decir que antes de que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, ellos también se merecían el cielo porque eran muy buenos. Eran buenos con la mujer, eran buenos con la mamá, eran buenos con los hijos, eran buenos con los padres y ya creían que con eso les bastaba para heredar el cielo. Pablo es contundente al señalar esas buenas obras. Lo único para lo que te alcanzan es para que Dios considere eso como el trapo de inmundicia. ¡Qué horror! ¡Qué terrible! Gracias a Dios que Él nos adoptó en Cristo y hoy conformamos la familia de Dios. Pero también en los sinópticos vemos una cuarta teología o una cuarta doctrina y es la teología del reino. Qué importante tratar la teología del reino, porque en esta época está de moda en muchos círculos nuestros evangélicos lo del reino. El reino para aquí, el reino para allá y el reino para acá. Y le pregunta a usted a los predicadores, a muchos de los predicadores que hablan de reino, no tienen ni idea qué es el reino. Para hablar de la teología o doctrina del reino presente en los evangelios sinópticos, hablaremos de los siguientes tópicos. Número 1, el reino es una realidad presente en los sinópticos. Número 2, el reino es una realidad futura. Número 3, el reino es una realidad terrestre. Número 4, el reino es una realidad celeste. ¿Qué entendemos por realidad presente del reino? Sí, es lo que Jesús dijo cuando estaba comenzando su labor mesiánica. Cuando nuestro Señor inició su magisterio público, una de las afirmaciones o anuncios preferidos era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Está entre ustedes el reino de Dios. ¿Por qué Jesús dijo eso? Un gran interrogante para ustedes. ¿Quién es el reino de Dios? El reino de Dios no es otro que Cristo. Hoy podemos afirmar: el reino se hizo carne. Es Cristo nuestro Señor, el reino de Dios presente en esta tierra. Como el reino de Dios se encarna, como el reino de Dios participa de nuestra historia humana, como el reino de Dios se estaciona en nuestro tiempo, y aquí hablamos de dos términos griegos para designar el tiempo. En el mundo griego, el tiempo se designaba o con el término cronos, que significa tiempo humano, o kairos, que significa tiempo oportuno. El reino de Dios, que es Cristo, vino a nuestro cronos para convertir nuestro tiempo humano, cronos, en tiempo oportuno, en kairos. Dios nos está visitando, porque su reino, que es Cristo, se ha hecho presente. A eso le llamamos teológicamente la realidad presente del reino. Pero no solamente el reino tiene una realidad presente, el reino tiene una realidad terrestre. La realidad terrestre del reino es que si es verdad que el reino es Cristo, y mientras el reino llamado Cristo estuvo en esta tierra por los años que estuvo aquí, 33 años, el reino que es Cristo parte a la patria celestial a encontrarse con su Padre eterno. ¿Qué ocurre con el reino? ¿Qué ocurre con la realidad presente y con la realidad terrestre del reino?
¿Qué ocurre con esa dialéctica de lo presente y lo terrenal del reino? Como dos dimensiones del reino. No se preocupe, que el mismo Jesús le dio solución a esa pregunta. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el otro consolador no vendrá a ustedes. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo vendrá a ustedes y Él les guiará hacia toda verdad. Él les enseñará todas las cosas. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. El reino de Dios todavía está presente. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos, congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. El reino sigue presente en medio nuestro. La realidad presente y terrestre del reino es una realidad hoy, a pesar que han pasado 2000 años de la llegada del reino de Dios a esta tierra que es su Hijo. Porque el Espíritu Santo ha hecho posible que el reino siga en medio nuestro. Y lo que es mejor, te ha convertido a ti en reino de Dios. Porque según Pablo, usted y yo, como miembros de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Si Cristo es el reino de Dios y usted, que es la iglesia, es su cuerpo, entonces usted es el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios está en la tierra porque el Espíritu Santo hoy hace posible esa realidad presente y terrestre en la tierra, convirtiendo a la iglesia en el reino de Dios en medio de los humanos. Las otras dos realidades del reino, en esta teología del reino, presente en los sinópticos, es la realidad, pues, celeste del reino y la realidad futura. Sí, aunque el reino está presente a través de la obra de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo y de la iglesia, esta realidad presente y terrestre del reino está inmersa en otra realidad. En la realidad que este mundo todavía es un mundo pecaminoso. Lo que Pablo señalaba en una de sus epístolas. Tenemos esta gloria de Dios en vasos de barro. En vasos de barro. Padre, dijo Jesús en una oración, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Los guardes del mal. Esta realidad presente y terrestre del reino se enfrenta a este mundo pecaminoso, a este mundo malvado. Por eso estamos esperando que el reino se establezca de manera definitiva. Jesús en los sinópticos le prometió a sus discípulos que iba a reinar y que lo iba a hacer juntamente con él. Esa es la realidad escatológica. La realidad profética, la realidad celeste, la realidad futura. Jesús dijo que cuando Él viniera por segunda vez, en lo que en griego es parusia o parusía, segunda venida, cuando Él venga por segunda vez, entonces Él le prometió a la iglesia que iban a reinar con Él. Acuérdense que en este escenario, la madre de dos de sus discípulos, de Jacobo y Juan, se atrevió a decirle al Señor, Señor, como tú hablas tanto del reino y tú has dicho que tus discípulos van a reinar contigo cuando tú establezcas tu reino, te pido, Señor, que este hijo mío, hermoso, pequillón, consentido de su madre, se siente a tu derecha cuando tú establezcas tu reino, y este otro hijo mío que yo amo tanto porque se parece a su papá, se siente a tu izquierda. Jesús le dijo, mujer, cosa difícil has pedido. Eso nada más le compete a mi Padre determinar quién se va a sentar a mi derecha o a mi izquierda cuando yo establezca de manera definitiva mi reino. Tus hijos podrán tomar del vaso que yo tomo, podrán comer de la comida que yo como, pero en sentarse a mi derecha y a mi izquierda, eso solamente le compete a mi Padre. Esa es la llamada realidad escatológica, celeste,
futura del reino. El reino que está presente, el reino que está en la tierra, que está en medio nuestro por el Espíritu y la iglesia, se va a establecer de manera definitiva, escatológica. Eso es lo celeste y lo futuro del reino. Por eso, esta realidad, pues, escatológica, futura, celeste del reino, nos insta a perseverar y a seguir hacia adelante. Porque Jesús fue claro al afirmar a sus discípulos: el que persevere hasta el fin, ese será salvo y obtendrá todo lo que Él nos ha prometido. Además de la teología del reino, en sus 4 realidades comentadas o compartidas, les recuerdo: realidad presente, realidad terrestre, realidad escatológica o celeste y realidad futura. Además de la teología del reino, encontramos otra importante teología o doctrina en los sinópticos, y es la teología de la inclusión social. Jesús incluyó personas que la sociedad judía había excluido, como aquella mujer que sufría de flujo de sangre, que tocó su manto y quedó sana. Jesús era un rabino, por eso utilizaba un manto rabínico. ¿Qué decía la ley? Una mujer que sufre de flujo de sangre no puede tocar un rabino porque contamina al rabino. Sí lo contamina porque aquellos son rabinos mortales, son rabinos limitados, también pecadores como ella. Pero tocó al rabino santo, al santo de los santos, y solamente tocó el borde de su manto y quedó sana. La teología de la inclusión. Jesús incluye a esta mujer nuevamente en la sociedad, porque la sociedad hebrea la tenía excluida. Era declarada inmunda y hacía bastantes años estaba sufriendo del flujo de sangre. Imagínense por un momento la terrible exclusión social a la que ella estaba sometida. Jesús incluye en su labor ministerial al publicano, al que está sentado al banco de los tributos públicos, que era considerado un apátrida, que era considerado un traicionero porque estaba recolectando impuestos de los judíos para enriquecer el fisco, el tesoro del régimen romano. La secta de los sicarios, de la cual hablé en la clase anterior, en nuestro sábado anterior, la secta de los sicarios consideraba a los publicanos recaudadores de impuestos en colaboracionistas del régimen o imperio romano, y los tenían excluidos. Por eso Jesús, en su teología de la inclusión social, incluye al publicano, incluye al pobre, incluye a la mujer relegada por la sociedad, incluye a todos, incluye al rico. Sí, este evangelio es para todos. Pablo, hablando de esa teología de la inclusión, dice: en Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni excita, ni varón, ni mujer. Todos son uno para la gloria de Dios. Qué hermoso. Todos somos uno. Por eso es importante que usted entienda el valor de lo que usted representa para Dios. Dios lo ha llamado para grandes cosas y no finalizará la obra en usted hasta que le haya perfeccionado y usted haya llegado a la medida de la estatura de un varón perfecto como Cristo nuestro Señor. Muchas gracias. Bye bye. Nos vemos en la otra clase.